¿Quieres prepararte mejor para el examen de Writing de C1 Advanced? Cambridge C1 Advanced Writing. Estructura del examen, cómo se evalúa y consejos para sacar el máximo partido a tus habilidades. En este vídeo vamos a ver cómo es este paper, qué tipos de textos pueden aparecer y qué aspectos debes tener en cuenta a la hora de abordar las tareas. Empezamos por lo más importante, ¿cómo es exactamente el paper de Writing de C1 Advanced? Si no tienes claro cómo es el paper de Writing en C1 Advanced, el día del examen tardarás más en saber qué debes hacer, porque todo será muy nuevo para ti. Sin duda es mejor saber qué esperar, para así centrarte en demostrar todo el inglés que sabes. Así que vamos a ver el contenido del paper de forma rápida y concisa. Este paper dura 1 hora y 30 minutos y tiene 2 partes. La primera es siempre obligatoria y consiste en escribir un essay. La segunda es una tarea a elegir y entre los textos que pueden aparecer están report, proposal, review, letter o email. En ambas tareas el número de palabras que se indica es de 220 a 260, pero ten en cuenta que es una orientación en base a lo que se suele necesitar para escribir una respuesta eficaz a la tarea. No pierdas el tiempo contando palabras, céntrate en responder de forma adecuada. Nuestros examinadores van a leer todo lo que hayas escrito, no tachamos nada si excedes el número de palabras y no se penaliza por haber escrito más o menos. No obstante, sí que debes pensar en si escribir menos palabras hace que no desarrolles tus ideas como deberías, o si por escribir muchas más palabras incluyes información que no es necesaria o repites ideas haciendo que tu texto sea menos claro. A menudo los estudiantes se preocupan mucho por los errores de gramática y vocabulario, pero recuerda que se evalúa en base a 4 criterios. Primero, el contenido. Aquí importa si has respondido a todo lo que te pedían y si te has mantenido centrado en el tema. La clave es entender bien la tarea y desarrollar cada punto con la profundidad adecuada. Segundo, el logro comunicativo. Se valora si eres capaz de transmitir ideas de forma eficaz y si el texto realmente suena al tipo de texto que se te ha pedido. Por ejemplo, una reseña debe sonar a una reseña, no a un informe. Es decir, el registro y el estilo tienen que encajar con la tipología textual. Tercero, la organización. Aquí cuenta cómo ordenas y conectas las ideas. Se espera que haya una progresión lógica, que la división en párrafos tenga sentido, que los conectores y otros recursos de cohesión ayuden al lector a establecer la relación entre las ideas para que el texto resulte fácil de seguir. Y por último, el lenguaje. En este nivel se espera que utilices un vocabulario amplio y una combinación de estructuras gramaticales simples y complejas con control y flexibilidad. La idea es evitar repeticiones innecesarias y elegir palabras más precisas cuando el contexto lo permita. En resumen, demostrar el inglés que sabes usar con variedad y naturalidad. Así que quédate con esta idea. En el paper de Writing no basta con escribir. Debes tener en cuenta el tipo de texto y el contenido que se necesita, darle una estructura clara y utilizar una variedad de recursos lingüísticos adecuados. En el paper de Writing de C1 Advanced, una de las claves para que el texto cumpla su función comunicativa es la estructura, porque para que las ideas se entiendan bien hay que presentarlas y conectarlas de forma coherente. Si te preocupa la organización del paper de Writing de C1 Advanced, sigue escuchando. Vamos por partes. En la parte 1 siempre hay que escribir un essay. ¿Qué aspectos son claves desde el punto de vista de la organización y el objetivo del texto? Primero, debes tener en cuenta que el objetivo es escribir ideas que sean relevantes al tema propuesto y apoyar tus argumentos con razones e información adicional. En cuanto a la organización propiamente dicha, los párrafos deben organizarse de forma eficaz, de manera que marquen lo que es la introducción, el desarrollo de las ideas para llegar a una conclusión adecuada. Para indicar la relación entre ideas se utiliza conectores y otros elementos de cohesión. Desde el punto de vista de la comunicación, también puede funcionar combinar frases más largas con otras más cortas, combinar preguntas directas e indirectas y emplear una variedad de estructuras gramaticales y de léxico. En la parte 2,
eliges una opción. Aquí recomendaría pensar no solo en el tipo de texto que prefieres escribir, es decir, si te sientes más cómodo escribiendo un informe, una propuesta o una reseña, sino pensar también en el tema, porque esto va a determinar el léxico que deberás utilizar. Ningún tema requiere conocimiento previo, pero quizás tus gustos o intereses hacen que tenga más afinidad por un tema que por otro. Pero volviendo a la estructura y al estilo de los distintos tipos de texto, vamos a ver una por una las distintas opciones. Por ejemplo, en un informe o en una propuesta suelen ayudarte a utilizar títulos o subtítulos y realizar recomendaciones y sugerencias. En las propuestas es bastante útil saber utilizar un lenguaje persuasivo que invite al lector a actuar en base a información de carácter más objetiva y a la evaluación que se hace de ella. En una reseña resulta importante tener los recursos necesarios para describir y explicar con claridad y saber dar una opinión y recomendación. Y por último, en cartas y correos electrónicos se debe tener en cuenta los elementos característicos de estas formas de correspondencia, como un inicio y un final adecuado. Como veis, escribir en este paper va más allá de memorizar frases sueltas para incluirlas sin tener en cuenta el tipo de texto y su organización. Lo que escribas debe tener sentido y encajar. Y esto no solo te va a servir para hacerlo bien en el examen, sino que son habilidades que podrás poner en práctica cuando trabajes o estudies. En el paper de writing no se evalúa únicamente el lenguaje o el contenido. La organización y cómo comunicas tus ideas es igualmente importante. Una duda muy común es esta: ¿qué diferencia realmente un writing de B2 de un writing de C1? Vamos a verlo con los criterios de evaluación. Aquí tenemos los criterios de evaluación de expresión escrita de B2 First. La banda 3 refleja habilidad en el nivel B2, mientras que la banda 5 nos muestra habilidad en el nivel C1. Los criterios de evaluación están diseñados de manera que se solapan los del nivel inferior con los del nivel superior, como acabo de explicar, para que haya una progresión lógica entre todos los niveles. Vamos a empezar con contenido, aunque aquí realmente no se ve la progresión de B2 a C1. En este criterio en concreto se repite la misma fórmula en todos los niveles. Para conseguir una puntuación de 3 debes haber comunicado todas las ideas de forma adecuada, aunque es posible encontrar información que no sea totalmente relevante o algún aspecto que falta. Mientras que para obtener una puntuación de 5, estas omisiones o irrelevancias deben estar solventadas. Vamos a ver ahora el criterio de logro comunicativo. En B2 se busca que puedas utilizar las características típicas de los tipos de textos que figuran en el examen. Es decir, que si estás escribiendo un correo electrónico, comiences y termines el correo con las fórmulas típicas. Por otro lado, se busca que seas capaz de comunicar ideas sencillas y que logres mantener la atención del lector. En C1 vemos que el uso de esas características típicas debe ser eficaz para que suene natural al lector, lo que facilitará que mantenga su atención. También deberás poder comunicar ideas sencillas y complejas. Pasamos ahora a la organización. En B2 el objetivo es que tu texto esté en general bien organizado y que sea coherente, y para ello deberás poder emplear una variedad de conectores y de elementos de cohesión. Si quieres demostrar nivel C1, tu texto, además de estar bien organizado y ser coherente, deberá incluir una variedad de elementos de cohesión y otros rasgos de organización que faciliten que el lector siga el hilo del texto. Por ejemplo, utilizar preguntas al inicio de un párrafo u organizar la frase de manera que haya una progresión de ideas, más sencillas a otras más complejas. Y por último, lenguaje. En B2 resulta fundamental que emplees una variedad de léxico habitual de forma adecuada y que te atrevas a utilizar vocabulario menos frecuente, aunque a veces no acabes de hacerlo de forma muy adecuada. Lo mismo con la gramática. Debemos tener ejemplos del uso de gramática más sencilla y de otra más compleja, con cierta precisión. Pueden producirse errores que no impiden que se comunique el mensaje. Para dar el paso a C1 deberás poder usar un vocabulario menos frecuente de forma adecuada y ganar en precisión y flexibilidad a la hora de emplear la gramática. Aunque puede seguir habiendo algunos errores, no impiden la comunicación. Así que si estás dando el salto de B2 a C1, piensa en esto. Busca una mayor precisión y flexibilidad a la hora de utilizar el inglés y que tus textos resulten naturales.
Esto no afecta solo a la gramática y al vocabulario, sino también al contenido, la organización del texto y a su estilo. Me parece bastante importante recordar que puedes escribir un texto que sea correcto y que se entienda bien, pero que no muestre habilidad al nivel C1. Vamos a ver a qué se debe. Uno de los problemas que podemos observar es que no se desarrollan de forma adecuada los puntos de la tarea. En niveles inferiores, mencionar los distintos elementos de la tarea es suficiente, pero no cuando llegamos a niveles más avanzados, porque resulta fundamental desarrollar los puntos aportando razones e información que apoye nuestras ideas. También debemos prestar atención a no desviarnos del tema. Otro problema es no conocer bien las características del tipo de texto que escribimos. No es lo mismo escribir una reseña que un informe, ni una propuesta o un ensayo. Si la estructura y las convenciones del texto no encajan con la tipología, genera confusión en el lector. También debemos evitar emplear el uso excesivo y sin sentido de conectores y otras formas de cohesión. Está claro que en el nivel C1 se busca un uso eficaz de una variedad de elementos de cohesión para que ayuden a identificar la relación entre ideas, dando cohesión y coherencia al texto. Un uso inadecuado de los conectores y de otros elementos de cohesión genera confusión y dificulta la comprensión. Y otra tendencia que solemos ver es que los estudiantes intentan ir sobre seguro y utilizan léxico y formas gramaticales que son más básicas porque se sienten cómodos y seguros. Esto evita que cometan fallos, pero les impide demostrar que saben usar una variedad de recursos lingüísticos sencillos y avanzados, que es uno de los aspectos fundamentales de lo que se espera en este nivel. Para hacer un buen writing, intenta responder adecuadamente a la tarea, pensar en las características del texto, darle una estructura clara y emplear unos recursos lingüísticos que te permitan expresar tus ideas de forma clara y eficaz. Si practicas para el paper de writing de C1 Advanced sin tener muy claro qué se espera de ti, es posible que te frustres porque no sepas cómo mejorar. Así que la pregunta no es solo cuánto practicas, sino cómo practicas. Lo primero que recomiendo para mejorar tu expresión escrita en general es leer. Combina textos reales, reseñas disponibles en internet, recursos en revistas y periódicos, de temas que te interesen o de temas de actualidad. Esto te permitirá desarrollar una intuición sobre cómo son los distintos tipos de texto y además te ayudarán a mejorar tu vocabulario y gramática al ver el lenguaje empleado en contexto. Es buena idea combinar estos recursos reales con materiales de aprendizaje oficiales que te permiten consultar modelos de textos que sean fiables y adecuados al nivel. Ten una actitud reflexiva, es decir, no se trata solo de leerlos, sino también de fijarte en cómo están organizados, cómo desarrollan las ideas y qué características tienen. Acceder a textos escritos y orales te va a ayudar a ampliar también tu vocabulario y tu gramática, viendo cómo se usan en contexto. No se trata de memorizar listas de palabras sueltas, sino de aprender collocations y expresiones útiles y formas de reformular ideas dentro de un tipo de texto concreto. Ya en referencia a una práctica más orientada al examen en sí, te puede ayudar bastante ver textos que han recibido diferente puntuación y consultar los comentarios de los examinadores. Así podrás ver qué cambia en contenido, organización, logro comunicativo y lenguaje. Puedes encontrar ejemplos de textos y los comentarios de los examinadores en el Handbook para profesores y también en la guía Assessing Writing C1 Advanced. Y por supuesto, aprende a gestionar tu tiempo, porque una cosa es escribir con calma y otra muy distinta gestionar bien el paper completo en 1 hora y media. Y siempre que puedas, busca feedback para saber qué aspectos has dominado y dónde tienes más margen de mejora. Utilízalo para seguir trabajando, pero conociendo tus prioridades. Así que quédate con esto. Para mejorar en el writing de C1 necesitas práctica, sí, pero sobre todo práctica con criterio. En definitiva, el paper de writing de C1 Advanced es más que simplemente escribir. Aquí podrás demostrar que eres capaz de desarrollar tus ideas de forma adecuada, que las organizas de forma coherente y que tu texto se lee bien gracias a que empleas un lenguaje variado de forma eficaz.